El caballo estaba inmóvil, la cabeza alta, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. No era dócil ni torpe. Era un ser nacido para decidir por sí mismo, un espíritu indomable que no aceptaba órdenes ni límites. Fue en ese silencio donde Martina empezó a construir algo que aún no tenía nombre. Día tras día regresaba al corral. A veces hablaba en voz baja, otras, simplemente se sentaba, dejando que el viento hiciera el trabajo. Llevaba pequeñas porciones de manzana, que dejaba a unos pasos de distancia. El caballo probaba solo si quería. Al tercer día, dio 2 pasos hacia ella. Martina no reaccionó, no quería asustarlo. Bruma, susurró apenas moviendo los labios. No era un nombre fuerte ni imponente. Era él, libre, bravío, imposible de moldear, pero dejando huella. Los días siguientes, Bruma redujo la distancia. Olfateaba su mochila, probaba las rodajas de fruta, hasta detenerse frente a ella, a menos de 1 metro. Las orejas en alerta, los ojos fijos. Martina no se movió. Había respeto mutuo. Yo tampoco nací para obedecer, murmuró con una sonrisa cansada. Pero igual aprendí a callar. Bruma bufó suavemente. Algo en esas palabras resonaba en él. Hubo momentos de tensión. Un trueno lo hizo correr, agitarse como si reviviera algo terrible. Martina no intervino, solo esperó hasta que se calmara, sentada, igual que siempre. Eso fue lo que cambió todo. No lo apresuró, no lo corrigió, solo lo acompañó. Paso a paso, mirada a mirada, la sombra imposible empezó a acercarse. Los cuidadores ya habían desistido de tocarlo. Uno intentó medirlo con una vara larga. Bruma giró, patada al aire, claro mensaje, nadie mandaba sobre él. Pero con Martina era distinto. Entraba sin sogas, sin riendas, sin órdenes. Solo una manta vieja y un morral con fruta y agua, y paciencia, mucha paciencia. Ese caballo necesita firmeza, le decían. Hay que enseñarle quién manda. Martina no respondía. Caminaba a su lugar habitual y se sentaba en un tronco seco. Bruma ya no bufaba. A veces se acercaba primero, olfateaba, empujaba su hombro con el hocico y luego se alejaba, como si fingiera desinterés. Martina entendía esos gestos. No necesitaba que se quedara junto a ella, solo quería que supiera que podía hacerlo si quería. Un criador la observó desde la sombra. ¿Qué estás haciendo con él?, preguntó. Nada, respondió ella sin apartar la mirada. Ese animal no se dejará montar nunca. Le estás perdiendo el respeto. No quiero que me respete. Quiero que confíe. El hombre soltó una risa seca y se alejó, pero Martina siguió sentada, serena. Esa tarde, Bruma se acercó más que nunca. Caminó despacio, ojos entrecerrados, cuello relajado. Se detuvo frente a ella. Ella respiró hondo, no se movió. Sin aviso, Bruma giró. Por un segundo, Martina creyó haber cruzado un límite. Pero solo había apartado a un gallo que se metió bajo el cerco. Luego volvió a su lugar, tranquilo. Martina sonrió. Sabía que a veces el silencio es el idioma que vale la pena aprender. Y en ese lenguaje, ella y Bruma ya se entendían, sin gritos, sin cuerdas, solo presencia. El aire olía a tierra caliente, el zumbido de insectos cruzaba el campo, todo igual que otros días. Pero algo era distinto. La manera en que Bruma caminaba, movía las orejas, la miraba, era otra. Ese día ella no llevó fruta, ni manta. Solo vino con las manos vacías, para decirle que no esperaba nada, que estar allí ya era suficiente. Se sentó en el tronco viejo mientras Bruma recorría el corral, atento, sin agitarse. Era como si se acostumbrara a tenerla cerca, su presencia era parte del paisaje. Martina le hablaba despacio, contándole sueños o cosas simples de su día. Ese día habló de su madre. A veces pienso que si me hubiera visto contigo, se habría reído. Decía que yo era seria, que los animales me querrían más que la gente. Bruma detuvo el paso, la miró. Ella bajó la mirada por respeto. Era un momento sagrado, un instante que él decidió compartir. Entonces ocurrió. Movimiento suave, casi imperceptible. Bruma dio 3 pasos hacia ella. Martina no se movió. Estiró el cuello y rozó su mano con el hocico, apenas un segundo, un gesto mínimo. Sabía lo que significaba para un animal como él, salvaje, desconfiado. Los días pasaron y la rutina no cambió. Martina llegaba al corral, se sentaba, hablaba con Bruma y él decidía cuándo acercarse.
pero algo se movía en el aire del rancho. Susurros de vecinos, miradas de curiosidad, rumores sobre si la chica realmente podría domar a un caballo tan salvaje. Nadie comprendía que no se trataba de domar. Era otra cosa: respeto, paciencia, tiempo compartido. Un día, mientras Martina limpiaba el corral, notó que la cerca de Bruma estaba floja. Una soga principal, la que marcaba el límite de su territorio, había sido cortada con un filo preciso. Nada parecía haber sido dañado por accidente. Su corazón se encogió. No era la primera vez que alguien intentaba sabotearla, pero esta vez tocaban a Bruma. Ella no gritó, no acusó a nadie. Simplemente recogió la cuerda rota y la sostuvo unos segundos, respirando hondo. Miró al caballo, que estaba inquieto, caminando de un lado a otro. Sus orejas se movían frenéticas, su mirada cortante. Martina comprendió lo que Bruma percibía: peligro, intrusión, amenaza. Esa noche, don Lázaro, uno de los cuidadores más viejos, confirmó sus sospechas. Un caballo ajeno había sido soltado en la madrugada, corriendo desbocado hacia el corral. Nadie se responsabilizó, nadie había visto nada. Todo había sido intencional. «Quieren verte fallar», dijo don Lázaro, mientras Martina lo escuchaba sin apartar la mirada del suelo. No había miedo en ella, solo una fiebre lenta de impotencia. Que tocaran a Bruma era otra cosa. Ese vínculo que habían construido juntos no era un capricho, era real. Al día siguiente, Martina decidió no forzar a Bruma con ejercicios ni intentos de montar. Se sentó con él, como en los primeros días. Le habló con calma, contándole sobre la gente que no quería verlos juntos, que dudaba de ella, que creía que todo era un truco o un acto de suerte. Bruma la escuchó en silencio. Luego, caminó hacia ella y empujó suavemente su pecho con la frente, un gesto mínimo, un sí que valía más que cualquier palabra. Esa tarde, Armando, el hijo del dueño de tierras vecinas, apareció en el corral. Su voz tenía la intención de intimidar. «Mira que ese animal un día te va a tirar o morder. Vos no sabés lo que hacés». Martina lo enfrentó con calma, sin levantar la voz. «¿Qué te molesta más? ¿Que me escuche o que no te escuche?». Bruma se colocó entre ellos, firme, sin relinchar ni mostrar violencia. Solo su presencia bastó. Armando dio un paso atrás, confundido, sorprendido, sin palabras. Bruma no lo miraba como un animal, sino como un ser consciente del peligro y de quien merecía confianza. Martina respiró hondo, sin tocarlo. Él sabe quién merece confianza. Vos no. Ese gesto, esa defensa silenciosa, fue un punto de quiebre. La gente del rancho dejó de verla como la chica que hablaba sola en el corral. Ahora era la que había logrado algo que nadie más podía: no domar a un caballo, sino ganarse su respeto y lealtad. El vínculo que compartían Martina y Bruma se fortaleció. Los sabotajes no los habían roto. Cada vez que regresaba al corral después de una ausencia por enfermedad o tareas del rancho, Bruma la reconocía de inmediato. No había pruebas necesarias. La confianza y la paciencia habían creado algo inviolable. La feria del pueblo se acercaba. Las calles se llenaban de toldos, aromas de pan recién horneado y risas de niños que corrían entre los puestos. Martina sentía la tensión en el aire, pero no era por el bullicio, sino por lo que se esperaba de ella y Bruma. Todos anticipaban que el gran momento llegaría: verla montar al caballo más salvaje del rancho frente a la plaza entera. Ella, en cambio, no pensaba en aplausos ni en victoria. Sabía que lo que importaba no era subirse a Bruma, sino que él lo hiciera a su manera, por su propia voluntad. Esa tarde, antes de salir hacia la feria, recorrió el corral una vez más. Cada paso era un recordatorio de lo que habían construido: paciencia, silencio, respeto mutuo. Bruma la siguió con la mirada, erguido, firme, como si entendiera la importancia del día. Cuando llegaron, la plaza ya estaba llena. Familias enteras, criadores, vecinos y curiosos se habían congregado, algunos con papeles doblados en los bolsillos, haciendo apuestas silenciosas sobre si Martina podría o no mantener el control del caballo. El murmullo crecía con cada minuto, pero ella caminó entre la gente con paso seguro, sin saludar, sin mirar a los ojos de quienes dudaban de ella. Su única mirada estaba puesta en Bruma. El corral improvisado esperaba, delimitado con estacas y sogas. Bruma estaba allí, negro y poderoso, su respiración calma pero atenta. Lo habían dejado suelto desde temprano para que eligiera acercarse por sí mismo. Don Ezequiel, como siempre, cumplió su palabra: nadie intervendría, nadie intentaría obligar al caballo.
Todo dependía de la conexión que Martina y Bruma habían construido. El momento llegó. Se dio la señal, un golpe seco de campana que resonó entre las casas y los puestos. Martina entró al corral, sin cuerda, sin látigo, sin ninguna herramienta más que su presencia. Bruma la reconoció al instante, pero no corrió ni se agitó. Sus ojos negros, profundos, la evaluaban, buscando esa calma que solo ella podía darle. Martina avanzó lentamente, un paso, luego otro. Se detuvo. Bruma permaneció quieto. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que presenciaba algo más grande que cualquier competencia. Entonces, Bruma dio un primer paso hacia ella. Otro. Su respiración se hizo más lenta, sus patas más relajadas. Martina bajó la mano, dejándolo acercarse a su ritmo. Cuando estuvo frente a ese pequeño acto decía más que cualquier victoria, Bruma la había elegido. No por miedo, no por obediencia, sino por confianza. Martina cerró los ojos y susurró lo justo para que solo él oyera, gracias. Ella rozó su pecho con la cabeza, un gesto mínimo, íntimo, de aceptación. La plaza entera guardó silencio, conteniendo. No era un espectáculo, no había aplausos ni cámaras, solo la verdad de dos seres que se habían encontrado en sus cicatrices, que habían aprendido a confiar uno en el otro. La fuerza no estaba en dominar, sino en respetar. Martina respiró hondo antes de apoyarse en el lomo de Bruma. No había silla, ni riendas, ni gritos. Solo estaba ella y el caballo que había aprendido a confiar en ella. Su pie derecho rozó el costado del animal, luego el izquierdo, y subió con suavidad, como quien no quiere alterar un equilibrio frágil pero perfecto. Bruma no se movió. Permaneció firme, sereno, con los músculos relajados, como si supiera que aquel gesto no era un intento de control, sino un pacto silencioso. Martina se acomodó, sintiendo el calor del lomo bajo sus piernas, el temblor suave del aire cuando Bruma respiraba. Sus manos se apoyaron suavemente sobre su cuello, sin apretar, sin marcar límites. La confianza se medía en silencio. Los murmullos de la plaza eran un eco lejano. Todo estaba concentrado en ese instante diminuto donde nada más importaba que la presencia del otro. Bruma dio un paso lento, medido, casi como si caminara sobre un hilo invisible que unía sus cuerpos. Martina se inclinó con él, dejándose llevar, comprendiendo su ritmo, su lenguaje, su respiración. Cada movimiento era un diálogo sin palabras, cada balanceo una confirmación mutua. Luego otro paso. Y otro más. Bruma trotó despacio, primero tímido, luego con más confianza. La plaza contuvo la respiración al verlos avanzar juntos, dos seres que habían aprendido a hablar sin sonidos, a entenderse sin órdenes. Martina no dirigía, no empujaba, no exigía. Solo estaba allí, con el corazón latiendo fuerte, dejando que Bruma decidiera cada movimiento. El polvo se levantaba bajo las patas del caballo, pero no molestaba. Era como si la tierra misma reconociera lo que estaba ocurriendo. La gente apenas respiraba, algunos con los ojos húmedos, otros con las manos sobre la boca, porque no estaban presenciando una hazaña de fuerza, sino un acto de libertad y respeto que superaba cualquier espectáculo. Martina sonrió apenas. No era una sonrisa para el público, sino para Bruma, para ese animal que había sido furia y sombra, y que ahora trotaba suave bajo ella, como si estuviera en casa. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de paciencia, de lealtad, de que el verdadero coraje no está en dominar lo salvaje, sino en comprenderlo y acompañarlo. Martina y Bruma avanzaban por el centro del campo delimitado con estacas y sogas improvisadas. Cada paso era un compás silencioso, un baile que nadie más podía dirigir ni interrumpir. El sol caía en ángulo bajo, iluminando el lomo negro del caballo, y la brisa traía el aroma de la tierra recién humedecida, mezclada con el polvo que sus patas levantaban. Bruma trotaba con calma, primero lento, luego con un ritmo natural que Martina apenas influenciaba con sus movimientos. No había tensión en su espalda ni rigidez en sus piernas. Todo era fluido, armonioso. Cada giro del animal era un gesto de reconocimiento, un recordatorio de que la confianza se construye paso a paso, y que ningún miedo ni amenaza podía forzarla. La multitud permanecía en silencio, apenas respirando, fascinada. Algunos no entendían lo que veían, otros se conmovían sin palabras. No era un espectáculo de control ni de dominio, era un acto de entrega y mutuo respeto. Cada mirada de Bruma estaba fija en Martina,
cada inclinación de su cabeza confirmaba que ella había sido elegida, que su vínculo no dependía de látigos ni premios, sino de la paciencia compartida. Martina se inclinó con Bruma, siguiendo su balanceo natural. Sus manos descansaban suavemente sobre su cuello, sin apretar, sin dirigir. Todo el movimiento fluía desde la comprensión, desde la certeza de que cada paso era un pacto silencioso entre ambos. No había prisa, no había urgencia, solo había un espacio donde dos seres podían reconocerse y aceptarse tal como eran. Al llegar al borde del círculo, Martina bajó ligeramente la mirada y sonrió con suavidad. Bruma no detuvo su trote, pero su paso se hizo más pausado, casi reverente. La tierra bajo sus pezuñas parecía celebrar el encuentro, y el aire cargado de polvo y sol contenía un respeto que ningún grito podía romper. Ese instante quedó grabado en todos los que lo presenciaban. No era victoria sobre un animal, sino la celebración de la confianza elegida, del respeto mutuo que había nacido entre dos almas heridas pero valientes. Martina sintió como Bruma se asentaba bajo ella, cada paso resonando con un ritmo propio que no necesitaba órdenes. El caballo avanzaba con firmeza, pero sin rigidez, sus patas hundiéndose suavemente en la tierra, levantando un polvo dorado que flotaba a su alrededor como si el sol lo hubiera pintado. No era un trote perfecto ni elegante, era real, humano. Cada movimiento de Martina estaba en sintonía con Bruma, sus caderas, su torso, incluso la respiración. Era un diálogo sin palabras, un entendimiento profundo que se había construido en semanas de paciencia, de silencios compartidos, de pequeños gestos que decían más que cualquier instrucción. La plaza entera contenía la respiración. Nadie se atrevía a aplaudir, porque eso habría roto la magia del instante. Solo observaban cómo Martina y Bruma trazaban círculos, primero lentos, luego con mayor fluidez, hasta que se movían como uno solo. Cada mirada, cada inclinación de cabeza del caballo, cada respiración pausada de Martina era un pacto silencioso que nadie más podía entender. En un giro sutil, Bruma se inclinó ligeramente, dejando que Martina sintiera su fuerza y su confianza. Ella bajó la mano para acariciar suavemente su cuello, sintiendo el calor de su lomo, la firmeza bajo sus dedos, y comprendió que aquel trote era más que movimiento, era la prueba de que la confianza podía superar cualquier miedo, cualquier rumor, cualquier obstáculo que el mundo hubiera puesto. El polvo seguía flotando a su alrededor, la brisa traía risas contenidas y susurros sorprendidos, y Martina, por primera vez, permitió que un pequeño brillo de orgullo se colara en sus ojos. No había gritos, ni látigos, ni aplausos forzados. Solo. El trote de Martina y Bruma se detuvo suavemente en el centro de la plaza. La tierra levantada lentamente se asentaba, y con ella, un silencio que pesaba más que cualquier grito de victoria. La gente no sabía cómo reaccionar, estaban viendo algo que no se enseñaba en escuelas ni se leía en libros. Era puro, genuino, irrepetible. Bruma bajó la cabeza, rozando suavemente el hombro de Martina, como sellando un pacto invisible que solo ellos comprendían. Ella apoyó ambas manos sobre su cuello, sintiendo como su cuerpo relajado le ofrecía seguridad y complicidad. Todo lo que habían construido en semanas de paciencia, respeto y observación, culminaba en ese instante. Don Ezequiel avanzó con paso firme hacia el centro, sus ojos reflejaban asombro y respeto. Extendió la mano hacia Martina, y ella la tomó con firmeza, sin necesidad de palabras. No era un premio ni un trofeo, era el reconocimiento de que lo imposible se había hecho posible, sin violencia, sin demostraciones de poder, solo con confianza y lealtad. Entre el público, los murmullos cambiaron. Algunos aún contenían duda, pero otros empezaban a entender. La joven que hablaba sola en el corral había logrado algo más grande que domar un caballo. Había demostrado que la fuerza verdadera no radica en imponer, sino en esperar, escuchar y respetar. Bruma permanecía a su lado, la cabeza erguida, los ojos atentos, el lomo firme bajo las manos de Martina. No había miedo ni sumisión, solo elección. Y ese acto de elección, silencioso y profundo, resonaba más fuerte que cualquier aplauso. Martina bajó del lomo lentamente, sin prisa, sin dramatismo. Pasó la mano por el cuello de Bruma y susurró apenas, «Gracias». No lo decía al público, ni a don Ezequiel, ni a nadie más, lo decía a él, a ese compañero que había decidido confiar. El murmullo contenía asombro, respeto y una especie de reverencia silenciosa. Nadie necesitaba decir nada más. La plaza entera entendió que lo que acababan de presenciar no era un truco ni un acto de exhibición.
Era la historia de un vínculo verdadero, de dos seres heridos que habían aprendido a mirarse sin miedo. Martina se levantó, respiró hondo y por primera vez se permitió sonreír. Bruma la acompañaba a cada paso, sin tensión, sin inseguridad. Y aunque nadie aplaudió, todo el pueblo lo sentía. Había presencia, había respeto, había algo que se quedaría en la memoria de todos para siempre. Los días posteriores al gran momento, la plaza parecía distinta. No era solo un espacio de feria o un centro de tránsito, se había convertido en un recuerdo compartido, un lugar donde todos los que habían presenciado el vínculo entre Martina y Bruma guardaban un silencio reverente al pasar. Las conversaciones cambiaban de tono, ya no se hablaba con burla, ni se apostaba a ver quién caía, sino con respeto, casi con cuidado, como si mencionarlos pudiera romper algo frágil. Martina volvió al corral cada tarde, pero no para entrenar al caballo, sino para compartir tiempo. Bruma la esperaba, firme y relajado, y la gente del pueblo empezó a notarlo. Algunos curiosos se detenían a observar desde lejos, sin interrumpir, y poco a poco aprendieron algo que no se podía enseñar, que la fuerza de un lazo verdadero no se mide en sumisión, sino en elección. Los niños empezaron a traer frutas, piedras suaves, o simplemente se sentaban cerca, en silencio, viendo cómo el caballo se acercaba o se apartaba según su propia decisión. Martina nunca los reprendía, entendía que la magia de Bruma residía en su libertad, y que cada gesto que él daba era un regalo, no una obligación. Don Ezequiel, que al principio había sido solo un testigo de la apuesta, se convirtió en un aliado silencioso. A veces le ofrecía consejos sobre cuidados, otras veces simplemente se alejaba, dejando que la joven y el caballo consolidaran su relación sin interferencias. Lo que él había pensado que sería una prueba de habilidad terminó siendo una lección de paciencia, respeto y confianza. Con el tiempo, la historia se esparció más allá del pueblo. Se contaba en mercados cercanos, en plazas vecinas y en casas donde los viejos ganaderos compartían relatos de caballos difíciles y jinetes valientes. Martina no buscaba fama, pero su nombre empezó a aparecer asociado a algo que nadie podía replicar: la historia de la chica que no domó a un caballo, sino que fue elegida por él. Bruma, por su parte, seguía siendo fuerte, cauteloso y bravío con todo el mundo, pero con Martina era distinto. No había riendas, no había órdenes, no había miedo. Cada tarde juntos era un acto de lealtad compartida, una conversación silenciosa que ningún otro humano entendía completamente. Y en esa tranquilidad, Martina comenzó a aprender algo más profundo, que las cicatrices no se borran, pero sí se vuelven menos dolorosas cuando alguien las reconoce y las respeta. La leyenda no crecía en gestos grandiosos ni en hazañas visibles, sino en la paciencia, en los silencios compartidos, en el respeto mutuo. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos entendían que aquella joven y su caballo habían enseñado algo que nunca se olvidaría, que la verdadera valentía consiste en esperar, en escuchar y en dejar que la confianza nazca por voluntad propia. El día del desafío llegó con un cielo despejado y un sol que prometía calor. La plaza del pueblo estaba más llena que nunca. Curiosos, criadores, vecinos y algunos forasteros habían venido a presenciar el momento que todos esperaban. La tensión flotaba en el aire como polvo suspendido. Algunos esperaban un desastre, otros una sorpresa. Martina llegó al corral improvisado con pasos firmes. Su pantalón de mezclilla, la camisa blanca arremangada y la trenza desordenada no cambiaban nada de la determinación que llevaba dentro. Bruma la esperaba en el centro, quieto pero atento. Sus ojos negros brillaban con inteligencia y una calma contenida. No había riendas, no había látigos, solo la certeza compartida entre ellos. Don Ezequiel dio la señal, un golpe seco con una pequeña campana. Martina respiró hondo, recordando cada paso que la había llevado hasta allí: la paciencia, el silencio, las horas de espera, el respeto ganado. La multitud contenía la respiración. Bruma giró la cabeza hacia ella, luego hacia el público, evaluando. No había miedo en sus ojos, solo atención. Martina dio el primer paso dentro del círculo. Bruma la observó, luego se acercó con lentitud. Cada movimiento era consciente, sin tensión. Los murmullos crecieron, algunos incrédulos, otros maravillados. Nadie podía apartar la vista. Martina apoyó la mano en su lomo. Bruma la dejó, firme, cálido, y ella subió con suavidad, sin prisa. Un trote lento comenzó, primero dubitativo, luego seguro, como si el campo mismo los recibiera. No era un acto de dominio, sino de confianza, cada respiración compartida, cada movimiento sincronizado,
cada gesto mínimo reforzaba el lazo que habían construido. La gente no aplaudía. No hacía falta. Algunos cubrían la boca con la mano, otros se abrazaban entre sí, con los ojos vidriosos. El silencio decía más que cualquier comentario. Allí se estaba presenciando algo genuino, un vínculo que no podía comprarse ni fingirse. Martina y Bruma trotaron alrededor del círculo. No había trucos, ni maniobras espectaculares. Todo era natural, fluido, humano. Cada paso reflejaba meses de espera, de respeto y de aceptación. Los que dudaban de ella antes no podían negar la evidencia. La chica que muchos creyeron incapaz, había ganado algo más grande que la fuerza, que la audacia, que cualquier apuesta. Había ganado la confianza de un ser salvaje. Al finalizar la vuelta, Martina descendió lentamente, pasando la mano por el cuello de Bruma. La multitud permaneció en silencio un instante más, antes de estallar en un aplauso contenido, respetuoso, como si celebraran no la victoria de un humano sobre un animal, sino el triunfo de la paciencia, del vínculo verdadero, de la elección libre. Don Ezequiel se acercó y, frente a todos, extendió la mano. Martina la tomó con firmeza. No era solo un acuerdo formal, era un reconocimiento de lo que habían logrado juntos. Bruma resopló suavemente, acercando su hocico al rostro de Martina, y en ese gesto silencioso quedó todo dicho. La plaza había presenciado algo que no se olvidaría. No era un espectáculo, era una lección de vida. Y mientras Martina y Bruma salían del círculo, la gente entendió algo esencial. La verdadera fuerza no se impone, se gana. La verdadera valentía no se demuestra, se comparte. Los días posteriores al desafío fueron distintos. La plaza del pueblo ya no era solo un lugar de tránsito o feria, se había convertido en un recuerdo vivo, en un símbolo de lo que Martina y Bruma habían logrado. Los murmullos de admiración se mezclaban con el respeto silencioso de quienes entendieron que lo que presenciaron no podía enseñarse, solo vivirse. Martina continuó visitando a Bruma cada tarde, pero ya no con el objetivo de domarlo ni de demostrar nada a nadie. Su vínculo había trascendido cualquier prueba. Ahora se trataba de compartir tiempo, de cuidar, de caminar juntos por senderos que conocían solo ellos. Bruma la esperaba con la misma calma que la había acompañado desde el primer encuentro, su fuerza y bravura seguían intactas, pero la elección de acercarse a ella seguía siendo suya, libre, consciente. La historia comenzó a recorrer más allá del pueblo. En mercados, plazas y hogares de comunidades vecinas, se contaba la leyenda de la chica que no había domado a un caballo, sino que fue elegida por él. Los ganaderos mayores hablaban de ello en sus charlas, los niños imitaban la paciencia y la ternura con la que Martina se movía, y cada relato que se contaba llevaba consigo una enseñanza silenciosa. La fuerza no reside en imponer, sino en respetar. La valentía no consiste en someter, sino en esperar. Con el tiempo, Martina y Bruma se convirtieron en un símbolo de aquello que escapa de la fuerza bruta, la paciencia, la confianza y la libertad elegida. Cada paso que daban juntos, cada trote compartido en los campos, era un recordatorio de que los vínculos verdaderos no se fuerzan, no se compran, no se imponen, se construyen, se cuidan y se honran. Para Martina, la historia no era de fama ni de aplausos, sino de entendimiento. Había aprendido que las heridas podían cicatrizar si alguien las reconocía y respetaba, que los silencios compartidos podían ser más poderosos que cualquier palabra, que la verdadera libertad y la verdadera valentía se encuentran en la elección y en la paciencia. Bruma, con su mirada profunda y su instinto firme, seguía siendo un recordatorio vivo de aquello que solo se comprende desde el corazón, que lo que es real no necesita ser demostrado, y que las almas que se encuentran, incluso heridas, pueden decidir confiar y permanecer juntas. Y así, la leyenda de Martina y Bruma perduró. No en medallas ni en trofeos, sino en las miradas respetuosas de quienes presenciaron su vínculo, en los relatos que se contaban alrededor de la plaza y en la certeza silenciosa de que lo imposible puede suceder cuando el respeto y la libertad eligen encontrarse. En un mundo donde muchos buscan imponerse, Martina enseñó a simplemente estar. Bruma enseñó a confiar. Y eso, más que cualquier victoria, es lo que permanece.